Saludos. Como pudieron notar en la introducción de este capítulo, Sociología, Sociedad viviendo en sociedad, vamos a estar examinando ahora la contribución de una de las mujeres que fundó la sociología, esta disciplina que estudia la conducta humana, teniendo en cuenta las relaciones de producción, la economía y teniendo en cuenta las relaciones de poder, las cuestiones políticas. Harriet Martineau, como ustedes pueden ver, fue una mujer del siglo XIX que tuvo la oportunidad de conocer los movimientos revolucionarios de mediados del siglo XIX en Francia y también conocer a través de la historia reciente la revolución por la independencia norteamericana. Harriet Martineau escribió uno de los libros más importantes de su época, Illustrations for Political Economy, publicado entre el 32 y el 34, trabajo que logró que se le reconociera más allá de su trabajo periodístico y más allá de ella ser la traductora de Augusto Comte. Como ustedes pudieron ver, Augusto Comte, quien es uno de los primeros sociólogos positivistas que él mismo llamó física social, venía de un trasfondo conservador y le preocupaba examinar los cambios sociales de la revolución industrial y la revolución francesa porque pretendían mantener un orden, mantener una jerarquía sociales ante lo que sería, ¿verdad?, una sociedad más liberal, más igualitaria, después de estos dos grandes procesos. Harriet Martineau fue conocida por investigar la sociedad inglesa y la sociedad norteamericana de una manera comparativa. Ella deseaba examinar en particular los modales, las costumbres que utilizan los seres humanos cotidianamente, desde el aseo personal, los buenos días cuando salimos al público, cómo nos desempeñamos en nuestros trabajos con determinada formalidad que nos distingue de cómo nos relacionamos con los seres queridos en la intimidad, cuando vamos a interactuar con otras instituciones formales, qué tipo de lenguaje utilizamos, cómo logramos comunicarnos y llegar a unos acuerdos o resolver conflictos y desacuerdos. Así que Harriet Martineau va a examinar no solamente descriptivamente cómo se comporta la gente de acuerdo a sus modales, sino el significado y las consecuencias de ese comportamiento. Ella también va a examinar de lleno los patrones de comportamiento matrimonial, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, cómo se forman las familias, el impacto que puede tener la cultura religiosa en ambos países y ver cómo se relacionan familia, religión, con otras instituciones sociales como el Estado, como el gobierno o la empresa económica del momento. Tenemos que recordar que existe un vínculo colonial entre el Reino Unido de Inglaterra y las 13 colonias y los Estados Unidos de Norteamérica como los conocemos hoy en día. Si usted se fija en la fecha de la publicación de su libro Illustrations of Political Economy, 1832, la revolución independentista norteamericana había acontecido hace apenas unos 50 años, lo que quiere decir que todavía Estados Unidos era una joven nación que estaba en proceso de formarse y de distinguirse, no solamente separarse políticamente y económicamente del imperio británico, sino también culturalmente. Y una gran distinción entre la metrópoli colonial de Londres
y los nuevos Estados Unidos de Norteamérica van a ser los valores. Estos colonos que vinieron en busca de tener libertad de culto, estos colonos que vinieron con ideas empresariales, de libre mercado, capitalistas, estos colonos y sus descendientes que se convirtieron en granjeros, en mineros, en artesanos y comerciantes, van a tener una visión sobre las relaciones sociales libres, van a promover la igualdad, aunque vamos a estar claros, primero van a comenzar con los hombres blancos, protestantes, propietarios, que son los que van a votar y van a formar parte de los organismos de poder, el Congreso de Estados Unidos, ser los gobernadores de los estados y las legislaturas estatales. Y más adelante, ¿verdad?, se van a dar una serie de enmiendas a la Constitución, a ese Estado de Derecho que fundó la nación norteamericana, para entonces incluir derechos fundamentales como propiamente el de la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad obviamente de empresa, que fue uno de los motivos principales, y se van a extender a través de este primer siglo a las mujeres, y a Harriet Martineau le interesó mucho el papel de la mujer norteamericana, no solamente en el mundo de las empresas, sino en el movimiento por la abolición de la esclavitud, en el movimiento sufragista, ¿verdad?, para lograr no solamente votar en las elecciones, sino también ser electa a posiciones de poder dentro de la joven república. Así que el trabajo que ella hace es de punta de lanza, es de vanguardia, porque está comparando un viejo imperio que se está convirtiendo en una república, pero que tiene unos vestigios monárquicos. Todavía vamos a tener, todavía hoy en día tenemos una monarca, una reina en Inglaterra. Todavía la iglesia, aunque se reformó, ¿verdad?, y dejó de ser católica y ahora es protestante, va a parecerse mucho a la iglesia anglicana, se va a parecer mucho a la estructura, a las doctrinas, a las formas de la iglesia católica, apostólica y romana. Y además, Inglaterra fue un país que se logró industrializar producto de la explotación de sus colonias. El caso de Estados Unidos, ese no va a ser el caso, sino que va a desarrollarse por sus propios medios, explorando y conquistando los Estados Unidos de Norteamérica como los conocemos hoy en día. Y recordemos que se da un proceso de cerca de 100 años en los que logran combatir y o negociar, porque hicieron ambas cosas, con los aborígenes indígenas del territorio, o los combatían y los dominaban, o negociaban con ellos acuerdos políticos y establecían reservaciones y naciones indígenas con sus propios derechos y particularidades. Así que son dos procesos diferentes al mismo tiempo que vienen del mismo tronco. De su obra Society in America vamos a poder entender lo que es la formación de un nuevo gobierno democrático, que ella constantemente va a estar contrastando con las relaciones de poder en Gran Bretaña, en Inglaterra, y eso pues va a servir para tener unos debates ya de carácter empírico, ¿verdad? Y más adelante la ciencia política va a tener una especialidad que se llama política comparada. Quizás su obra más importante sea How to Observe Moral and Manners, y ya usted escuchó, profesor, ya usted dijo, y probablemente ya usted leyó en el capítulo, que ella estudió los modales, las costumbres, la moral, la ideología que dicta cómo debemos comportarnos con los demás. Pero aparte de los hallazgos y resultados publicados en su primer libro, aquí ella nos va a decir el método, las técnicas de investigación, va a abordar los asuntos éticos, que ya nosotros discutimos, ¿verdad? No quiero ser redundante,
en la primera parte del curso cuando hablamos de los métodos y técnicas de investigación. Pues ella produce probablemente el primer manual sobre cómo hacer observación partícipe de manera empírica y objetiva para después que esto sirva de fundamento y análisis del trabajo sociológico. Emilio Durkheim va a ser uno de los fundadores de la sociología europea. En particular, él se va a interesar en el suicidio, que muchas personas en aquella época y todavía hoy en día ven como una conducta individual, producto de algún tipo de desorden de personalidad o emocional, y lo tienden a circunscribir, ¿verdad?, a una tragedia de un solo individuo, de una sola persona. Sin embargo, Emilio Durkheim se dio cuenta del perfil de la mayoría de los suicidas, utilizando la base de datos vitales, demográficas, estadísticas, ¿verdad?, de los países europeos, y se da cuenta que hay una serie de variables que distinguen a unos suicidas, a los suicidas prevalentes, los que más cometen suicidio, de los que son menos prevalentes, de los que menos cometen suicidio. Así que él se da cuenta que el tipo de sociedad en la que se vive, por ejemplo, una sociedad industrializada versus una sociedad tradicional y rural, una sociedad con libertad de culto, donde cada persona escoge la religión que desea, la ocupación de los suicidas, sus edades, su estado civil, están casados, están solteros. Él va a hacer un análisis comparativo y va a descubrir los patrones que nos permiten entender el fenómeno del suicidio como una conducta no solamente individual, producto de unos desórdenes emocionales, sino como un fenómeno que es causado por una nueva realidad económica, política, producto de las revoluciones industriales y republicanas, ¿verdad?, del siglo XIX. Para resumirles, ¿verdad?, los resultados de la obra El suicidio de Emilio Durkheim, él se da cuenta que la mayoría de los suicidas son varones, son hombres jóvenes, son varones, son hombres jóvenes, son hombres altamente educados, más allá de la educación primaria, secundaria, son profesionales que tienen, digamos, poder y prestigio sobre clientes, pacientes, contratistas, personas que toman decisiones que afectan a muchas otras personas en ese proceso, y se dio cuenta que la mayoría de los suicidas eran protestantes y que la mayoría de los suicidas eran hombres solteros. Comparándolos con el segundo grupo que se acercaba en prevalencia, que eran los hombres católicos, que también eran jóvenes, que eran profesionales, pero que estaban casados. Así que ya comienza a hacer un análisis de cómo la institución del matrimonio familia puede alejar a una persona, ¿verdad?, del acto suicida. Pero tenemos que ir más allá. ¿Qué pasa con los judíos, que son el grupo que menos comete suicidio dentro de esa población de hombres jóvenes, profesionales, de estas sociedades revolucionarias europeas? Y es que la religión judía tienen prohibido a tal extremo el suicidio que ni siquiera permiten a los parientes enterrar a los suicidas en los mismos cementerios que a sus familiares, que a sus vecinos. Así que sabemos que hay
hay una fuerza, ¿verdad?, cultural, una costumbre, una tradición que tiene un impacto diferente en cada una de estas comunidades e identidades nacionales, ¿verdad?, que se encuentran en Europa. Pues Durkheim comienza a llegar a una serie de conclusiones que tienen que ver con lo que él llamó cohesión social. Cuán cohesionados están los seres humanos en la sociedad industrializada. Dentro de esos, quienes están más o menos cohesionados, y él dice, bueno, la ética protestante del trabajo, que también llamamos la ética del capitalismo, es una centrado en el individuo, donde ahora él es responsable de sus propios actos, no tiene que confesarse frente a una autoridad moral o religiosa como el cura, como el ministro. Él mismo interpreta las escrituras religiosas, no tiene que participar de varios cultos, misas, tampoco los rituales comienzan a temprana edad, como en el catolicismo, que comienza desde que usted nace, lo bautizan. Hay unos padrinos, hay unos testigos, se produce públicamente, contrario, ¿verdad?, al bautismo en la práctica protestante, donde usted lo realiza después de su adolescencia. No necesariamente tiene que ser un acto público, podría hacerlo su padre o su madre en un acto íntimo, privado, en la propia casa, ¿verdad?, en el río de su propiedad. Y esto va a ir distinguiendo, ¿verdad?, personas que tienen, digamos, más vínculos sociales y rituales con la institución religiosa, con la familia, con la comunidad, de aquellos que se mantienen más aislados. Y finalmente, pues llega a la conclusión de que algunos seres humanos en estos procesos de la revolución industrial y de la modernización de las sociedades van a producir anomía. Y anomía no es otra cosa que el sentimiento de aislamiento del ser humano, donde pues apenas ve a su familia, no tiene que practicar con frecuencia unos rituales y una fe religiosa, tiene más responsabilidades económicas y políticas sobre clientes, pacientes, contratistas, impuestos, ¿verdad?, con el Estado. Y eso va a provocar esa tendencia, ¿verdad?, más prevalente en el hombre joven profesional protestante que en este momento, ¿verdad?, del siglo XIX, él pudo estudiar empíricamente. Así que los trabajos de Emilio Durkheim tienen que ver con la solidaridad social. ¿Cuánta solidaridad social existe en diferentes tipos de sociedades a través del tiempo? Y cómo la religión, la ocupación, la educación, el estado civil de los seres humanos pues pueden influenciar en este tipo de decisiones que parecen individuales, pero que terminan convirtiéndose en patrones de conducta. Michael Foucault es uno de los sociólogos que podemos ubicarlo a principios del siglo XX, muy influenciado por esa sociología conservadora de Augusto Comte, por la sociología funcionalista de Max Weber, la economía política de Max Weber, el estudio de las organizaciones económicas, políticas, de la burocracia. Obviamente lo que acabamos de discutir de Emilio Durkheim y el poder que tienen instituciones como familia, iglesia, Estado sobre los individuos, y eso le va a provocar a él una serie de dudas y de críticas, donde él comienza a analizar todas las instituciones desde la perspectiva de quién tiene más o menos poder en ella y en torno a ella. Y se da cuenta que quien produce el conocimiento, quien hace ciencia, quien enseña en una institución educativa, quien legisla y aprueba leyes y después las ejecuta, van a tener más poder y más control sobre el resto de la población.
finalmente se va a enfocar en lo que él llama instituciones totales, como las prisiones, los hospitales psiquiátricos, incluso los hospitales que atienden más bien las cuestiones de salud física, y las escuelas internas, entre ellas las religiosas y obviamente academias militares por el estilo, que definen cómo se alimentan las personas, cómo se uniforman, los medicamentos que ingieren, las actividades están sumamente estructuradas, el descanso, el desayuno, el paseo, las actividades manuales, las actividades artísticas, no sales de esta institución, te controlan las visitas. Y comienza a ver estas instituciones totales, ¿verdad?, como una tecnología que está al servicio del poder, donde personas que se salían de los patrones de conducta que eran considerados normales eran apresados, eran puestos en contra de su voluntad en estas clínicas de salud o psiquiátricas, ¿verdad?, para rehabilitarlos. Y en el peor de los casos, como las prisiones, para alejarlos, ¿verdad?, del resto de la sociedad y que se convirtieran en un ejemplo de que aquellas personas que no se someten a los valores morales, a las normas, a las reglas de los grupos dominantes, pues van a tener que padecer esa pérdida de su libertad y someterse a la voluntad de estas instituciones. Julian Habermas, que es uno de mis sociólogos favoritos, también es un sociólogo del siglo XX, va a cumplir pronto sus 100 años y se convirtió en uno de los críticos del marxismo clásico. Carlos Marx veía la sociedad como una dividida entre ricos y pobres, dueños de los medios de producción, los que no tenían nada, que no eran propietarios ni de su propia casa, tenían que vender su fuerza de trabajo para alimentarse. Sí, admitía que ya eran libres, que ya no eran esclavos, que ya no eran siervos, que podían escoger su propia religión, pero también se cuestionaba por qué todavía ser religioso, por qué todavía vivir en lo que él llamaba la superestructura, en el mundo ideológico y no en el mundo material de la economía. Entonces, Julian Habermas comienza a examinar en su obra Teoría y Práctica del 63 que por medio de la ciencia, física, matemática, podemos lograr que el ser humano sea más libre, que tenga más poder sobre el proceso de toma de decisiones. Me educo, no me educo, me formo como un técnico, como un profesional, practico una religión, no la practico, y que el enfoque sociológico debía ser, ¿verdad?, cómo surgen unas nuevas dimensiones sociales, económicas y políticas que modernizan al ser humano, haciéndolo más independiente. En su investigación Ciencia y Técnica como Ideología, pues obviamente va a tener unas observaciones donde pone en duda, ¿verdad?, el papel de las instituciones educativas, de las instituciones penales, como lo hizo Foucault, pero también va a reconocer que en las sociedades industrializadas, de libre mercado y capitalistas, que son las que dominan cerca de 185 países a nivel mundial hoy en día, en estas sociedades el ser humano es más libre de escoger si quiere estudiar o no, con quién va a trabajar, a quién le vendo mi fuerza de trabajo. Hay separación de iglesia y Estado, puedo votar, ¿verdad?, por los funcionarios o partido político que yo deseo, y eso es gracias a la acción comunicativa, a la capacidad que ahora tiene el ser humano de pensar libremente, asociarse libremente, y lo que antes era solamente un derecho y un poder que tenían los aristócratas, los cortesanos,
en cámara, discutir con los príncipes, el rey o el monarca, los asuntos que eran de importancia y terminaban siendo sellos de goma de las monarquías y los reinados. Ahora hay unos espacios públicos, una plaza, un teatro, una imprenta para publicar periódicos, libros, eventualmente la radio, la televisión, medios de comunicación de masa que van a crear una esfera pública que ya no está dominada por la religión, que ya no está dominada por una élite, ¿verdad?, que controla, digamos, las universidades coloniales, y va a proponer que observemos cómo surgen cambios estructurales, emancipadores, que logran no solamente modernizar y que exista progreso material en las sociedades de libre mercado capitalistas y democráticas, sino cómo en cada sociedad se avanza a distintos pasos y con diferentes metas, y en eso debe radicar la sociología, como hacía Durkheim, comparar y estudiar las similitudes y diferencias. En su presentación pueden pinchar ese vínculo de un video donde pueden ver de una forma muy sencilla cuál era la propuesta metodológica y teórica de Durkheim. Las perspectivas sociológicas son diferentes corrientes, diferentes formas de hacer la sociología. Se refiere a cómo observar la conducta humana tomando en cuenta las características biológicas vitales, o sea, el trabajo que hizo Durkheim. Este grupo que estoy estudiando, cuál es la edad mediana, cuál es las prácticas ocultos religiosos que predominan, cómo está la salud de esta persona, se vieron afectados por una pandemia, ya surgieron las primeras vacunas, hay educación pública gratuita, económicamente son personas que pueden competir en el libre mercado por mejores salarios o todavía están estancados como una clase marginal. Y se propone, ¿verdad?, que se examine el efecto de esas grandes estructuras políticas y económicas en la vida cotidiana del ser humano, cómo se visten, qué música escuchan, cómo se divierten. Y así la sociología, ¿verdad?, va a tener un nuevo contenido en el siglo XX y, por supuesto, ahora en el siglo XXI. El conocimiento sociológico comienza a tener ahora un valor transformativo. Yo puedo transformar la conducta de los seres humanos para que sea más libre, para que haya más igualdad, para reducir la injusticia y que las estructuras sociales, ¿verdad?, tengan unos límites, que no sea como aquella Iglesia Católica Apostólica Imperial que sancionaba, que aprobaba la esclavitud, que era racista, que no sea como esas monarquías donde usted heredaba las posiciones de poder y no había ninguna participación democrática, ¿no? Así que entramos, ¿no?, en una nueva perspectiva donde la sociología tiene un fin aplicado a favor de los seres humanos, independientemente de la sociedad que estemos examinando. C. Wright Mills es uno de los sociólogos norteamericanos del siglo XX que produjo una propuesta que él llamó la imaginación sociológica. Usted separarse de sus prejuicios, de los estereotipos con los que se formó y comenzar a examinar la realidad como si usted no la conociera, como si usted no fuera parte de la misma. Él invita a que los seres humanos aprendan a distinguir lo que son los problemas vistos desde una perspectiva individual, como yo no tengo empleo porque no tengo suerte, o no tengo empleo porque soy un hombre pobre latino y una mujer blanca está ocupando mi puesto, ¿verdad?, que refleja una serie de prejuicios, ¿no?, y estereotipos, a cuáles son las condiciones económicas de la sociedad. ¿Acaso no hubo un cambio
de la agricultura tradicional a la agricultura industrializada? ¿Acaso no hubo un cambio del acaparamiento que hacían de los alimentos los señores feudales y ahora hay unos comerciantes en los centros urbanos, en las ciudades? Comenzar a ver el macro, los factores macro, las variables macro, y dejar de pensar que se trata, ¿verdad?, de problemas íntimos, ¿verdad?, que tienen que ver exclusivamente con mi persona, ¿no? De tal forma que podamos eventualmente ir previniendo conductas como el racismo, prevenir conductas como el machismo, entender la pobreza como un problema económico y político, no como una predestinación a la que unos seres humanos están sometidos y otros no, como una prueba, ¿verdad?, religiosa de que usted puede demostrar que está a salvo por medio de su progreso. Vamos a examinar problemas sociales como el desempleo, la deserción escolar, la criminalidad o el suicidio, más allá de lo individual y personal, sino descubriendo cuáles son esos patrones, cómo se comportan las instituciones sociales que tienen que ver con estos patrones para poder hacer sociología en las Américas y en el siglo XX y XXI.